Bueno, buenas noches para todos. Hoy pues damos inicio a la sesión de Ateneos de la Unidad de Oftalmología y la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana. Vamos a hacer la inauguración de los Ateneos académicos de nuestra unidad, pues con un invitado muy especial para, para la tarde de hoy, es el doctor Andrés Lasabe. Doctor Andrés Lasabe, pues él es oftalmólogo, él es retinólogo, fellowship de retina in vitro con el doctor Fernando Arévalo en Caracas, Venezuela, fellowship de retina in vitro con el doctor Alberto Castro en Cali, Colombia, fellowship de uveitis y enfermedades inflamatorias intraoculares con el doctor Foster en Boston. Es investigador principal de uno de los grupos de investigación más importantes de retina en el mundo, el grupo PACORES, y es miembro ejecutivo de la SARIP, Sociedad Argentina de Retina in Vitro, y hoy día se desempeña como retinólogo en clínica privada de ojos de Mar del Plata. Pues en realidad es un placer tenerlo acá en nuestro evento académico. Es una de las opiniones hoy día más importantes de la retina en nuestro continente. Entonces, pues muchas gracias, doctor, por su asistencia al evento y podemos empezar con su charla. El auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias Camilo por la presentación y por la invitación. Es un placer para mí eh, estar aquí. Vamos a ver si podemos compartir. Y ya empezamos. Me dirán si se ve completo la pantalla, ¿no? ¿Y full Se ve screen? completa. Ah, perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a dar comienzo entonces. Muchas gracias, como decía Camilo, por esta cordial invitación. Realmente es un placer compartir con todos ustedes mi experiencia en este tema que, bueno, como saben, es tan angustiante y doloroso cuando pasa, no solo para el paciente, sino también o principalmente quizás para el cirujano de catarata, como es el tema del manejo de la endoftalmitis. Pero bueno, el objetivo de la presentación es que realmente podamos notar que si hacemos, al final de la presentación, si hacemos un manejo específico de la endoftalmitis, quizás no deberíamos tenerle tanto pánico en esta enfermedad. Sabemos que la endoftalmitis es una infección intraocular muy severa, potencialmente devastadora, y que puede llevar a la ceguera del ojo afectado. Y uno de los puntos claves en su pronóstico es la demora en el diagnóstico y en el tratamiento, la cual va a provocar indudablemente daños visuales irreversibles, incluso sin tratamiento o con una terapia inadecuada o tardía. Estas pueden progresar a una panoftalmitis
Bueno, el doctor está tratando de restablecer su conexión, tiene problemas con su internet, ya está intentando de restablecerla. Hola, qué pena. No sé qué pasa con la Javeriana, voy a tener que ir presencial, me parece. Sí, total. Yo creo, aquí hay como un gnomo maligno. Voy a volverte a habilitar. No, Ah, me tiene que habilitar. ya, ya te habilité. Ahí está. Bueno, hagámoslo. No, esta sí fue. Bueno, no sé. Ok, decíamos que la forma de presentación de estos pacientes generalmente son en urgencias, después en la misma semana o la semana posterior a la cirugía de cataratas, con una pérdida visual dolorosa, y a la biomicroscopía vamos a observar depende la etapa en que se encuentre en curso la endoftalmitis, como puede haber edema corneal, una cámara anterior turbia, hipopión, como vemos en la imagen, y esto va a llevar a una disminución o pérdida del reflejo rojo, incluso que puede deberse por este mismo hipopio o la turbidez de cámara anterior, o bien, obviamente, con la infiltración del vítreo, que es lo característico en este tipo de patologías. Y tiene, como el título lo indica, una entidad clínica propia. Esto significa que con estos hallazgos nosotros podemos hacer un diagnóstico de la endoftalmitis, no necesitamos otra cosa más, y comenzar un tratamiento inmediato. Pero realmente, ¿cuál es la opción más beneficiosa para estos pacientes? Hay muchas estrategias de tratamiento. No sabemos si solamente va a alcanzar la terapia de antibióticos intravítreos, o si bien deberíamos combinarlos inmediatamente con vitrectomías. También es una pregunta, un cuestionamiento si los corticoides nos van a ayudar a iniciar este tipo de tratamiento, si debemos considerar la terapia de antibióticos sistémicos en estos pacientes,
Y también si cuando indicamos una vitrectomía, no sabemos o no está bien establecido si es mejor hacer solamente una vitrectomía del core o del núcleo del vítreo para dejar antibióticos intravítreos, o bien conviene hacer una terapia quirúrgica agresiva, una vitrectomía completa. También otro cuestionamiento es qué pasa con el aceite de silicón, que se han determinado algunos reportes como un agente bacteriostático que puede ayudar durante el postoperatorio, como una ayuda también a los antibióticos. Y otra cuestión son los antibióticos en la infusión, si es una buena terapia, o la iodopovidona, también presentada hace un par de años en la infusión. No sabemos qué estrategia, no hay un esquema de tratamiento establecido, y es lo que lleva a una confusión cuando uno lee algunos papers que dan diferentes resultados en cuanto a la estrategia que han utilizado. La mayoría de estas alternativas pueden ser atractivas, pero si miramos los ensayos clínicos, el único estudio que todavía hoy confecciona, por decirlo así, las guías de tratamiento de endoftalmitis, sigue siendo un estudio que se publicó hace casi unos 30 años. ¿Sí? Y este fue el único estudio prospectivo, randomizado, y que comparó el uso de la terapia intravítrea versus una terapia intravítrea más la vitrectomía. Y esto se hizo en 420 ojos que tenían signos clínicos de endoftalmitis. En ese momento se hacía la cirugía extracapsular de cataratas, y también se incluyeron un poquito de pacientes, no más del 5%, que tenían endoftalmitis con un implante secundario de lente intraocular. Se evaluó también en este estudio la influencia que tenían los antibióticos sistémicos en el resultado visual de estos pacientes, y de más está decir que todos conocemos lo que ha pasado durante estos 30 años con los equipos de vitrectomía y con los resultados incluso de las endoftalmitis. Sin embargo, muchos de estos resultados de hoy, en cuanto a los papers publicados, siguen avalándose en este estudio que es ya bastante viejito. Lo que se hizo muy rápidamente fue aleatorizar en estos pacientes con endoftalmitis, se colocaba antibióticos intravítreos solo, y en otros pacientes se hacía una vitrectomía limitada por las condiciones tecnológicas de los equipos de ese momento, y a esos pacientes se le agregaba también antibióticos intravítreos. A otro grupo se le dio antibióticos endovenosos sistémicos hospitalizados a los pacientes, y a otro grupo no se le dio ese antibiótico. La medición que orientaba los resultados era la agudeza visual durante 12 meses de seguimiento. Los resultados, a grandes rasgos también, determinó que pacientes con una visión inicial de 20/20 a movimiento de manos, o sea, el gran espectro de los pacientes, la vitrectomía posterior, el grupo que se le hacía la vitrectomía más el antibiótico, tuvo una eficacia similar a los que les hacían solamente la inyección intravítrea de antibióticos. Sin embargo, en los pacientes que debutaban o que su primera consulta tenía una percepción luz, o sea, una patología más avanzada, la vitrectomía más el antibiótico intravítreo mostró sí ser más efectiva que el grupo de antibióticos solos. Sin embargo, fue en un cuarto del grupo del grueso de los pacientes. Apenas un 26% de estos estaban incluidos estos pacientes. O sea, todos los demás pertenecían al otro grupo. Y como conclusión, este estudio decía que la vitrectomía precoz no era necesaria en pacientes con endoftalmitis, y visión inicial mejora percepción luz. O sea, ese gran espectro de pacientes que consultaban con endoftalmitis podían no ser necesaria la vitrectomía, aunque sí iba a ser beneficiosa en el otro 25% que se presentaba con percepción luz. Y también otro resultado que arrojó fue que los antibióticos sistémicos usados en ese momento no mejoraban los resultados visuales. ¿Qué pasó con este estudio? Tuvo un profundo impacto en la comunidad de retinólogos y oftalmólogos en general, ya que la vitrectomía se convirtió en la excepción, en lugar de la regla, ¿no?, para tratar las endoftalmitis. Y se reservó solamente entonces para aquellos ojos con visión de percepción luz, como lo muestra esta encuesta de ese momento, donde
la inmensa mayoría de los médicos consultados dejaban la vitrectomía solamente para ese tipo de pacientes, para percepción, luz y mala visión. Esto sucede que, o sea, bajo el concepto de lo contrario, de la necesidad de una vitrectomía completa, para sacar todas las toxinas y el material purulento de la cavidad, aparece en el año 2006 este retinólogo, Fredrik Kuhn, que es conocido por muchos de nosotros como es un gran referente en trauma ocular y en oftalmitis, y él justamente dice que la vitrectomía completa, por esto que le decía de sacar todo el material purulento de la cavidad, es fundamental en este tipo de patologías. Y es Fredrik Kuhn quien presenta una primera serie de casos que se publica en Ophthalmology en ese año, en el 2006, y presenta 47 ojos con endoftalmitis postoperatoria, con una mejoría visual realmente sorprendente, alcanzando una agudeza visual final mayor o igual de 20-40 en el 91% de los casos. Comparado con ese casi 50% que había logrado ese resultado en el IBS, en el otro estudio, era realmente unos resultados difíciles de creer. Estaba diciendo que la endoftalmitis, tratada con una vitrectomía precoz, tendría en más de un 90% de los casos una muy buena visión final del paciente. También mostró que tuvieron casos de complicaciones severas muy bajo, y una tasa de desprendimiento de retina de hasta un 2% comparado con el 11% que tenía en el IBS. Entonces, esto es bueno, lo que marcábamos la diferencia entre los resultados de complicaciones, que realmente fueron muy superiores a los resultados del estudio del IBS. Kuhn lo que dice es simplemente que en realidad compara, como toda infección, dice ese concepto, existe un proceso dinámico, que es drástico, que es tóxico, es fulminante, si no se lo tarda en forma muy agresiva al inicio. Y esto implica no solo el uso de antibióticos, sino justamente, como decíamos hoy, el objetivo es limpiar la cavidad y liberarla de las toxinas inflamatorias que quedan en contacto con el tejido retinal. Incluso la endoftalmitis describe Kuhn que reúne el criterio principal de un absceso, que es el acúmulo intracavitario de material purulento. Como se puede ver en este video del Wilde Eye Hospital, que bueno, realmente parece racional. Mirando este video es bastante ejemplificador. This is a 72-year-old Vamos a female who bajarle developed endophthalmitis post-vitrectomy with subretinal. Ay, perdón. Bueno, como vemos en este video, como decíamos, fíjense el material purulento que sale de la cavidad sin presión. Va a generar un daño que va a ser absolutamente irreversible si se lo intenta manejar, sobre todo en ese estadio, con medicación antibiótica. Y siguiendo esta línea de Kuhn, aquí se observan unos resultados de uno de varios estudios donde se demostró esa capacidad destructiva que tienen las toxinas retinales y que produce la reacción inflamatoria, incluso una vez que el organismo muere. Tiempo después, la reacción inflamatoria de las toxinas va a generar un daño irreparable, y para demostrarlo, en este estudio lo que hicieron fue inocular el Staphylococcus epidermidis y pseudomonas en el vítreo de conejo, generando así un estado de endoftalmitis. Evaluaron el crecimiento y qué replicación tenían estos microorganismos dentro del vítreo, y la correlación que presentaban con la respuesta inflamatoria una vez que se podía controlar la actividad de la bacteria. Que observaron que la mayor replicación del estáfilo, por ejemplo, de Staphylococcus epidermidis, fue en el día 2, después de la inoculación,
se eliminaba espontáneamente al día 5 bajo bajo la terapia antibiótica, y sin embargo se observó también que la destrucción inflamatoria fueron peores una vez que se controló la actividad del germen. Fue en el día 5, como vemos en la segunda gráfica, y justamente ese germen ya no estaba replicando. Lo mismo ha pasado con la descripción de la pseudomonas, donde la destrucción aparece tiempo después de la replicación y del control del antibiótico. ¿Por qué hubo una diferencia de los resultados visuales tan significativa entre la vitrectomía del grupo, como veíamos, de Kuhn y del IBS? La principal limitación del estudio del IBS es que la vitrectomía, como decíamos, era estrictamente determinada por una tecnología que hoy se supera ampliamente, y fundamentalmente porque esa vitrectomía que se indicó dentro del estudio era una vitrectomía central, no completa. Incluso si el vítreo posterior estaba adherido, no había que desprenderlo, por temor en ese momento a causar roturas retinales iatrogénicas. Y uno de los párrafos del estudio, como vemos ahí, decía que la remoción del 50% del vítreo en pacientes con vítreo posterior adherido se consideraba una cirugía exitosa. Y por eso, quizás, en cambio, la eliminación temprana y completa del material purulento y de estas toxinas sea quizás la ventaja más crítica de la vitrectomía completa que pregona Kuhn sobre este tipo de vitrectomías parciales. ¿Y por qué entonces la indicación de una vitrectomía parcial se hizo en estos pacientes? Por todo lo que decíamos, la velocidad de corte que era muy limitada en las máquinas, de los vitrectomos, un alto riesgo realmente de sangrado, roturas iatrogénicas, los microscopios, la visualización panorámica de hoy, los sistemas accesorios de iluminación, los sistemas de visualización 3D de hoy, hacen que esto sea una tecnología muy superior a la anterior, y difícil sea comparar los resultados de ese entonces con los resultados actuales con este tipo de técnica. Entonces, uno cree con los resultados de hoy que los últimos estudios publicados han comenzado a olvidarse del IBS y han empezado a pregonar esto que habla Kuhn, que tiene una altísima tasa de curación. Pero no es así. Lamentablemente ha pasado todo este tiempo buscando información en cuanto a estos cambios de paradigma que deberían empezar, o creo que debería empezar a hacerse, a modificar esa estrategia de tratamiento en estos pacientes. Pero no, fíjense que este estudio es bastante reciente, de reumatólogos muy reconocidos, donde hicieron una recolección de datos, informaron las características clínicas, los resultados de agudeza visual que se asociaron a endoftalmitis o cirugía de catarata. Se evaluaron 63 ojos con este tipo de endoftalmitis entre 2006 y 2015, la publicación fue en el 17. Se hizo punción vítrea e inyección de antibióticos en el 90% de los ojos, y se dejó solamente la vitrectomía para el 10% de los ojos. Es una regla muy similar al IBS que hablábamos hoy. Entonces, uno se pregunta por qué sucede esto, que todavía al día de hoy se están manejando de esta manera, obteniendo, por supuesto, los resultados visuales muy similares a aquel estudio, porque la inyección intravítrea de antibiótico hoy y hace 30 años no cambia, es lo mismo. En cambio, al no generar un estado de vitrectomía precoz, más frecuente en aquellos pacientes que se presentan con una endoftalmitis, los cambios van a ser difíciles de modificar, ¿sí? Si se sigue dejando la terapia de vitrectomía para los pacientes con percepción luz al inicio. En estos casos, bueno, como decíamos en este estudio, son los resultados similares al estudio de entonces, porque se actuó simplemente de la misma manera.
Y el año pasado el mismo grupo de Kuhn, porque esto era algo que yo me preguntaba también, por qué Kuhn empieza a publicar en el 2006 esa serie y después no publicó más. Entonces, afortunadamente salió hace poco, hace un par de años, este estudio donde sí hizo una recolección durante 10 años y sí describió en 60 ojos, dentro de esas 3 primeras semanas posteriores a cirugía de catarata, donde obtuvo resultados similares a los que había obtenido en sus comienzos, en el primer estudio que realizó. En estos pacientes, la agudeza visual de presentación de percepción luz fue en el 30%, similar al primer estudio que veíamos. Sin embargo, el tratamiento inicial de vitrectomía lo realizó en casi un 80% de los ojos, contraponiéndose rotundamente a los datos que veíamos de este estudio, que no son muchos estudios de endoftalmitis, no hay muchas publicaciones realmente, pero hay se contrarresta muchísimo el resultado en cuanto a la estrategia utilizada en cada uno de los estudios, y este estudio lo revela también. Fíjense que casi el 80% de los pacientes lograron una agudeza visual de 20, 40 o mejor. ¿Sí? Sin embargo, también hay otro dato que podemos ver que nos dice que la inyección intravítrea de antibióticos, bien utilizada, sola, también es muy eficaz. Sobre todo cuando esa agudeza visual, que, bueno, como vemos ahí, también logra una gran cantidad de pacientes una agudeza visual muy buena, especialmente en los pacientes que tuvieron una agudeza visual inicial de 20/200 o mejor. En esos pacientes, hay pacientes que ya lo vamos a ver, más adelante hay pacientes que sí se puede hacer, obviamente, por supuesto, la aplicación de antibiótico intravítreo, pero en la gran mayoría lo ideal sería hacer una vitrectomía completa y precoz. En este caso, en este estudio de Kuhn, se concluye, por supuesto, que la vitrectomía precoz es un tratamiento inicial, seguro y efectivo para la endoftalmitis post-cirugía de catarata, y lo que se recomienda es esta práctica en casi todos los pacientes. Es decir, cuando el fondo de ojo cuando el vítreo está infiltrado, que impide ver el fondo de ojos, sí o sí, vitrectomía es la sugerencia que hace este grupo con unos resultados visuales realmente sorprendentes. Y en resumen, lo que hemos visto hasta ahora, y siguiendo esta teoría de Kuhn, podemos decir que los principios del tratamiento de la endoftalmitis deben ser, por supuesto, obviamente bactericida, es decir, que hay que matar el microorganismo con antibióticos. Hay que retirar también los restos inflamatorios que genera la bacteria de la cavidad vítrea, hacer un buen lavado precoz para bloquear, obviamente, la cascada inflamatoria y los efectos que genera ese proceso inflamatorio, incluso muerto o controlada la bacteria, durante el postoperatorio. Y de esta manera, obviamente, minimizar las futuras complicaciones. Y bueno, después de este pantallazo general, vamos a ver algo un poco más divertido, que son algunos casos clínicos, ¿sí? Mostrando cuál es mi estrategia actual de tratamiento en este tipo de pacientes. Nuestra clínica tiene una clínica grande, acá en la ciudad de Mar del Plata, estamos a 400 kilómetros de capital de Buenos Aires, es una ciudad turística, de verano, tiene muchos kilómetros de playa, una ciudad muy linda que recomiendo, si alguno no conoce, que se venga, sobre todo en verano, que es muy, muy atractiva. En esta ciudad, en nuestra clínica trabajamos, somos unos 20 oftalmólogos, y se ha convertido con el correr de los años en un centro de referencia de toda la zona, por lo cual he tenido la posibilidad de ver y operar unos cuantos casos. Nosotros desde el 2017 hasta hoy tuvimos una influencia de muchas localidades de toda esta zona, donde obtuvimos 28, o sea, operé 28 casos de endoftalmitis postoperatorias, 19 fueron secundarias a cirugía de catarata, 8 secundarias a inyecciones intravítreas, que es otro tema también para tratar.
y una fue por cirugía filtrante. La visibilidad quirúrgica en estos casos se va a ver comprometida por supuesto, por edema de córnea. Vamos a ir viendo acá. Por edema de córnea, fibrina, células, en cámara anterior, que generan hipopión. Lo que hay que hacer siempre es mantener las estructuras limpias, lo más limpia posible para tener una buena visualización, que como en toda cirugía vitreoretinal o de catarato, cualquier cirugía, lo más importante es ver, poder ver con claridad, ver las estructuras, tratar de encontrar todos los planos, y la limpieza de la cámara anterior es fundamental para poder permitirnos entrar hacia la cámara posterior y poder ver mejor. Las pinzas, los forceps, tijeras, todo lo que el armamento que disponemos de cirugía tiene que estar disponible, porque podemos empezar a utilizar, como vemos acá, usando estos forceps, para sacar ese hipopión que se forma en cámara anterior y poder limpiarlo. Así. Todo el material purulento adherido a la superficie del lente intraocular, eso puede pasar también. Fíjense en este caso, donde uno empieza a sacar material y bueno, y sigue viniendo no solo de la cámara anterior, sino se empieza a filtrar por detrás del lente. Eso nos va a permitir tener una buena visualización posterior, como vemos acá en el video, donde si mantenemos la limpieza de cámara anterior, nos va a permitir esto que estamos haciendo. Fíjense los exudados que hay de infiltración vítrea. Hay que limpiar absolutamente toda la cavidad. Y vamos a un reporte de caso. Este es el primer caso con una disminución visual al cuarto día de la cirugía de catarata. Es el hipopión. Y vamos a ver el video. Es muy importante esto de la toma de biopsia. La toma de biopsia, la toma de material para cultivo, se tiene que hacer con se inicia con la cánula de infusión bajo aire, para que cuando empiece a aspirar con el vitréctomo y se colapse el ojo, evitar ese colapso y evitar que entre agua para que no se diluya la muestra. Entonces va a entrar aire, el globo se infla y puedo seguir tomando muestras. Fíjense, acá está lo que decimos de la cámara anterior, cuando se empaña el lente, a veces la misma turbidez del vítreo nos hace pensar que es esa la causa de mala visualización, pero siempre hay que retirarse y ver cómo está la cámara anterior para ir limpiando. Fíjense los vasos. Los vasos, esto es un cuadro muy frecuente en la endoftalmitis, donde hay un blanqueamiento de los vasos, de esa vasculitis, y en este caso lo que hacemos es dejarle aceite de silicón. Ya vamos a hablar acerca del aceite. Está la toma de muestra a su izquierda de, bueno, por supuesto el vítreo infiltrado, y lo otro de solución fisiológica, para compararlo. En este paciente, al primer día, día 1 postoperatorio, la mejoría es notoria. En este caso dejamos aceite de silicón cuando hay mucha vasculitis, como veíamos, o muchos signos inflamatorios isquémicos. Yo dejo, aún sin rotura, aceite de silicón. Este paciente estaba muy bien, fíjense la diferencia intraoperatoria, y apenas una semana después, con una buena visualización, con corrección y ese aceite intraocular. Esto es un mes después de la cirugía, con una buena visualización, 6 meses, que son 2 meses después de haber retirado el aceite. Su visión es 20/30 en este paciente. Este es otro caso de un varón de 69 años, con una disminución visual de 12 horas de evolución. Este paciente fue tratado, puse este caso porque se ve muy claramente la vasculitis, que vamos a ver. Esto es siempre lo mismo, la toma de muestra primero, y se ingresa al vítreo. Si hay algo en cámara anterior se limpia. Fíjense el blanqueamiento de esos vasos, esa perivasculitis tremenda, inflamatoria.
Y esto es lo que dice Kuhn, que entrar para sacar, no solo sacar todo el material, sino que ir a buscar al polo posterior, que es lo que se llama pseudohipopion, donde se deposita sobre la hialoides, empiezan a cultivarse las bacterias. Fíjense ahora cuando despegamos, uno puede ver eso de limpio atrás y dice, ya está, terminé, y no. Si va a buscar, encuentra todo ese infiltrado por encima de los vasos, y fíjense esas como colonias que están sobre la superficie de la hialoides, eso indudablemente son colonias de bacterias que se depositan sobre la hialoides, y si dejamos todo eso ahí, es como entrar y poner solamente una inyección. Eso es lo que dice Kuhn y yo comparto. Hay que entrar, por supuesto, con mucho cuidado, porque son tejidos friables que pueden romperse, y si se rompe este tejido ya es una complicación. Pero sí entrar a sacar todas las membranas inflamatorias que podamos, que sean, uno va tanteando durante la cirugía, todas las membranas inflamatorias que sean rescatables, dejar toda la cavidad lo más limpio posible para tener un mejor resultado visual. En el postoperatorio inmediato, mismo resultado, apenas 6 meses después de con 6 meses de seguimiento, una recuperación de la agudeza visual, con una limitación por la alteración macular que tenía previamente, pero fíjense la diferencia, realmente es sorprendente. Este es un varón de 86 años, con una agudeza visual de visión bultos, también posquirúrgico, lo mismo. Se puede limpiar la cámara anterior con un mantenedor de cámara también, si es antes de tomar la muestra. Fíjense los vasos, el colapso vascular, fíjense que es muy similar el patrón en casi todos los casos. Una gran inflamación, hemorragias difusas, eso también es muy común encontrar en este tipo de pacientes. Y pasa lo mismo que el caso anterior. Uno puede ver ese espectro desde lejos y dice, ya está, terminé, se limpió, y no. Y vamos a buscar atrás, al polo posterior, y vemos que es tejido fibroso, inflamatorio, denso, que se ubica por encima de los vasos, tiene hasta una arquitectura, una estructura paravascular. Fíjense cómo se despega, siempre hay que ir viendo lo que vamos tomando y viendo al mismo tiempo lo que vamos dejando atrás, para estar seguros que la retina no está viniendo con todo lo que estamos trayendo. Eso es algo muy importante, a veces obvio, pero ayuda mucho a saber qué estructura estamos tomando. Después de sacar todo eso, seguimos atrás buscando ese tipo de tejido fibroso que es como una goma, es una membrana epirretinal pero gomosa, que se facilita la extracción. Cuando la encontramos, podemos dividir los planos, la podemos sacar. No. Siempre que haya hemorragia, tratamos de estar atrás con una endodiatermia o sacarlo lo que más podamos. Dejamos aceite también en este caso por la gran isquemia que tiene todo ese tejido, como podemos ver claramente. Estas son imágenes intraoperatorias. Y apenas 2 semanas después de la cirugía tenemos este fondo de ojo bajo aceite, con una recuperación visual de hasta 20/80 con la corrección del aceite de silicona. No siempre, obviamente, van a ser los mejores resultados. Hay complicaciones, pero por eso hay que estar encima de los pacientes en el primer tiempo, especialmente en los primeros 3 meses, donde si hay algún PDR, como en este caso que también está rompiendo la retina, entrar a volver a operarlo. Esto es 6 meses después de esa cirugía, con aceite de silicón también. Este es un caso de una mujer de 71 años, el penúltimo caso que vamos a mostrar, así no se duermen.
Tiene una pérdida visual brusca, también operada de catarata, de 5 días de evolución. Esta es la imagen que veíamos en la lámpara de hendidura, con visión bultos. Acá ya incorporamos, hace un año, tenemos el sistema de visualización de 3D, que realmente me gusta mucho. Fíjense la infiltración del vítreo, cómo se puede ver esa vitreitis densa, y a medida que se va limpiando vamos dejando la cavidad más limpia, y lo mismo, nos enfocamos en el polo posterior, vemos las bandas de fibrosis adheridas en la superficie, y que se nos permite limpiar dentro de todo, con mucho cuidado, por supuesto. Estos son los desafíos más importantes para el retinólogo. Creo que es un caso de endoftalmitis. Fíjense los vasos, y como les comentaba hoy, este sistema de visualización nos permite ver mejor, y fíjense, cuando sacamos ese tejido fibroso, cómo va liberándose los vasos, y los que estaban blancos se empiezan a ver un poco mejor. Es decir, que esa periapteritis o periflebitis que aparece puede ser una combinación también visual de este tejido fibroso que se deposita a lo largo de los vasos. Fíjense acá cuando vamos despegando, cómo se van liberando los vasos y se van, de alguna manera, empezando a ver, se van limpiando a medida que se despega ese tejido, que si no lo sacamos, por supuesto, queda ahí. Y compartiendo la teoría de Kuhn, probablemente queden también colonias de bacterias que cuesten un poco más sacarlas. Siempre, obviamente, vigilar muy bien la retina periférica, despegar toda la hialoides que se pueda. Si vemos que está firmemente adherida y eso lleva a un mayor riesgo de rotura, se puede rasurar sobre esa superficie, impidiendo o tratando de impedir que se rompa, sacando la mayor cantidad de hemorragia posible. Y, como decíamos, viendo y explorando la retina periférica de estos pacientes. En este caso también dejo aceite de silicón. Después el aceite se puede sacar, como vimos en los otros casos. Esta mujer, 4 días postoperatorio, ya empieza con una recuperación visual. Vemos la imagen intraoperatoria, y apenas 4 días después, cómo cambia la imagen del fondo de ojos. 2 meses después del seguimiento de la paciente, fíjense la retina, lo bien que se ve. Una vez sacada el aceite, extraído el aceite, 3 meses después, esta es la imagen con una agudeza visual de 20/60. Esta paciente, recuerden cómo estaba en la cirugía. Y este es el último caso de un hombre de 62 años, cirugía de cataratas también, 4 días de evolución, visión bultos. Lo mismo, el mismo patrón, se toma primero la muestra, después se va adelante, se lava, se intenta la mejor visualización posterior. Si no vemos turbio y ya hemos sacado bastante vítreo, volvemos adelante a lavar, y lo mismo, empezamos a visualizar muy de cerca la parte del polo posterior, donde tienden a infiltrarse la hialoides, y se forma esas gomas, ese material gomoso que se va despegando poco a poco de la superficie de la retina, que queda subyacente. Pero hay que intentar sacar todo el material posible de la cavidad posterior para sí después dejar. Yo lo que uso es antibióticos en la infusión, y al final se puede colocar también una concentración de antibiótico intravítreo, pero ya con dentro de una cavidad mucho más limpia, y que probablemente no se vuelva a formar todo ese material, porque sí se está controlando con los antibióticos los gérmenes. Lo que se busca con este tipo de estrategia de tratamiento es liberar, como dijimos, toda esa secreción, esas toxinas, que aún controlada el germen, después esas toxinas son las que van a seguir generando el daño de la retina. Entonces, al menos disminuir
las chances de que el pronóstico sea desfavorable, porque sabemos que los antibióticos son buenos para las bacterias. No es lo mismo, en mi opinión también, dejar todo este material que estamos sacando y solamente hacer la aplicación de antibióticos intravítreos. En este caso había empecé a probar también azul para ver si se tiñen las membranas y bueno, estaban muy a mano y por eso tenía las membranas, pero no es algo que... Lo que sí nos da ese pelamiento es saber que sacamos toda la hialoides, porque si no el azul no tiñe. Entonces es una buena medida para saber. Este paciente anduvo muy bien, con muy buena visión, sin embargo también vemos que al poco tiempo hay un desprendimiento de retina inferior, pero es totalmente controlable. Y la infección ya estaba controlada, y la cirugía se vuelve muy sencilla para volver a pegar esa retina, algo totalmente diferente a un desprendimiento de retina de endoftalmitis activa, algo que es muy difícil de controlar. En este caso, 3 meses después, postoperatorio, todavía con aceite, con una visión de 20-40, anda muy bien. Y antes de terminar, un breve concepto acerca de esto que veíamos del uso de aceite de silicón como ayudante para neutralizar la infección. Ahí está este trabajo donde se inocularon en aceite de silicón bacterias y hongos. Se inoculó Staphyloepidermidis, Pseudomonas, y dentro de los hongos la cándida y el aspergilo. Se cultivaron durante 30 días y se pusieron bajo aceite de silicón. Y se observó una disminución significativa en la replicación bacteriana en el día 1 con el aceite de 1000 centistocks y desde el día 5 con el de 5000. Esto hace que no hay una gran diferencia entre el peso del silicón, pero sí existe una capacidad bacteriostática del aceite de silicón que está absolutamente demostrado, ¿sí? Y por lo tanto se sugiere que en la vitrectomía, por una causa infecciosa de endoftalmitis, se puede complementar estas actividades antimicrobianas con los antibióticos intravítreos y la misma vitrectomía, como veíamos. Estamos acostumbrados a usar el aceite en casos de rotura o desprendimiento de retina. En este caso lo usamos con otro fin, que sería de una ayuda bacteriostática para controlar la infección. Como comentarios finales, muy sencillo. Si hay un buen reflejo rojo y se ven los detalles de la retina, pero sin embargo tiene una clínica de endoftalmitis, los antibióticos más los corticoides intravítreos son una muy buena opción, especialmente en lugares donde no hay acceso a vitrectomía. Y se va a controlar a las 24 horas. Si no mejora, o ya cuando viene el control no hay reflejo rojo, y hay una mala visualización de la retina, en el momento que el paciente consulta, ahí sí la indicación ideal sería vitrectomía completa, más antibióticos en la infusión, como estuvimos viendo, independientemente de la agudeza visual inicial. Si se tienen los medios de vitrectomía, es lo que yo hago, y me parece que los resultados finales van a ser más beneficiosos para el pronóstico en estos pacientes. Por lo tanto, vitrectomía precoz y agresiva tendría un mejor pronóstico anatómico y funcional. Desprendimiento completo del vítreo posterior es lo que buscamos. Un pelamiento cuidadoso de las membranas inflamatorias preretinales y tener en cuenta el uso del aceite de silicón en algunas situaciones especiales, como vimos en estos casos de endoftalmitis severas, sin roturas de retina. Bueno, eso es todo. Espero que no se hayan aburrido. Muchas gracias por la invitación. No, doctor, muchas gracias a usted por su presentación, su magnífica presentación. Invito a los participantes a que hagan sus preguntas. Para el doctor pueden hacerlas por el chat o sin temor a activar su micrófono y su cámara. Es muy interesante el análisis de uno
el análisis que se hace al EBS, ¿no? Al tratamiento de la vitrectomía versus las inyecciones, porque incluso al día de hoy hay sitios en los cuales se tiene como ese concepto que la primer línea de manejo del tratamiento de la endoftalmitis pues son las inyecciones intravítreas y pues viendo ese análisis que nos muestra el doctor Lasabe, pues vemos que hay que analizar mucho más a fondo la vitrectomía con los parámetros de hoy, con lo que tenemos al día de hoy para tratar las endoftalmitis. Yo comienzo haciéndole una pregunta, doctor. Al principio nos mostró que muchas veces era más el componente inflamatorio de las toxinas, de las bacterias, luego de su replicación. ¿Cómo es el manejo antiinflamatorio con esteroide que le deja a los pacientes, ya sea durante la cirugía o posterior a la cirugía o antes de la cirugía? ¿Cómo es ese esquema de esteroides o antiinflamatorios que hace, doc? Sí, buenísima, muy buena pregunta, Camilo, porque sí, no hay tampoco como verás, no hay una estrategia de tratamiento ni de inicio ni de seguimiento de los pacientes. Uno va haciendo en base a lo que está publicado y a los resultados que va teniendo. Con el antiinflamatorio, lo que yo dejo es dexametasona intravítrea una vez completada la vitrectomía. Incluso con aceite de silicón también. No se usa en realidad corticoides sistémicos en ninguno de los casos. Y en el caso de que no haya disponibilidad de vitrectomía, la sugerencia también es hacer una punción aspiración con inyección intravítrea de antibióticos y el uso de dexametasona. Listo. ¿Y los antibióticos, antibiótico en la infusión o una inyección también al final de antibiótico después de la cirugía? Bueno, hay dos formas de hacerlo, que es con la infusión solamente, y si uno deja agua, o sea, deja solamente líquido, estaría dentro de esa misma solución el antibiótico y no haría falta colocar un antibiótico más. Cuando uno deja aceite de silicón o también si hay alguna rotura que no tenga mucha rotura o con signos que uno deja gas, si eso implica un intercambio fluido-aire antes de cualquiera de los dos procesos, entonces supuestamente estaría sacando esa infusión mezclada con antibióticos y por lo tanto es mejor hacerle una inyección como la inyección que conocemos al final de la cirugía. Listo. ¿Ha notado alguna diferencia, doc, entre pacientes que ya tienen desprendimiento del vítreo posterior en el momento de la cirugía, que sea más fácil liberar esas membranas que nos mostró cómo las liberaba, o no hay ninguna diferencia en pacientes que tengan el vítreo pegado y el vítreo desprendido? Sabes que es difícil de responder porque durante la cirugía, excepto que como en los videos que mostramos, uno siente también, viste que cuando, no sé cómo te compenetras, pero cuando tomás con las herramientas sentís que está o la hialoides, o es membrana limitante, o es misma membrana inflamatoria. Indudablemente, si está despegado el vítreo, supuestamente, en la teoría, lo que se deposita de material es mucho más fácilmente lavable, ¿no? Porque lo que hace la hialoides es una adherencia, es como una placa, y ahí supuestamente se cultiva. Entonces, el desprendimiento de la hialoides es fundamental justamente para eso, para sacar toda la carga bacteriana que está colonizando. No así en la superficie de la retina. Supuestamente, o sea, lo que marca la teoría es que con desprendimiento de vítreo, no estaríamos tampoco sabiendo si se forman todas esas mega super membranas que había. Yo creo que hay que sacar todo lo que se ve, que forma membranas y
y punto, de limpiar y lavar y no dejar ningún material ahí sobre la superficie. Listo, doc. Aquí el doctor Jacobo Cruz pregunta, en el tercer caso que se habló acerca de dar manejo con antibiótico sistémico, ¿qué papel cumpliría? ¿Sería para evitar una panoftalmitis o como tratamiento a nivel intraocular? Pregunta el doctor Jacobo Cruz. Tampoco hay estudios que determinen la eficacia de los tratamientos antibióticos sistémicos. En el EBS se utilizó ese tratamiento en uno de los grupos que no se vio beneficiado con la recuperación visual. Antibióticos sistémicos no uso realmente. En algunos hemos tenido poquitos casos, son 3 casos de endoftalmitis postraumática, que es la única indicación que estaría dada el antibiótico sistémico. Es cierto que los antibióticos no son los mismos que se utilizaban antes y hay algunos con mayor penetración que sí hay instituciones que pueden utilizarlo como profilaxis probablemente de sepsis o gérmenes más agresivos, pensando en Pseudomonas. Pero lo habitual no es usar antibióticos sistémicos en endoftalmitis. Perfecto. Buenas noches, doctor. Mucho gusto, yo soy María Andrea Herich, presidente de la Javeriana. Quería preguntarle una cosa. En los pacientes donde hay una clara opacidad corneal que limita la visualización, ¿usted prefiere hacer una vitrectomía a ciegas o prefiere poner pues, inyecciones intravítreas y después de esto sí hacer una vitrectomía en dado caso de que esto disminuya la opacidad? Sí, absolutamente. Hacer solamente la inyección. Lo único que necesitamos, o lo más importante para la cirugía es ver bien. Si hay una infiltración corneal que lo impide, no es indicación de cirugía. No se puede porque no se puede realizar. Habría que hacer una queratectomía temporaria con una queratoprostesis. No habría otro camino. Sí, totalmente. Inyección intravítrea y esperar la evolución, y si se transparenta la córnea y uno decide hacer la cirugía, sí se puede. Pero con córnea opaca no se puede hacer. Listo, muchas gracias. Yo- Doctor, otra pregunta, mucho gusto, Mateo Gasca, también residente de la Javeriana. En los casos de endoftalmitis posoperatoria en pacientes con cirugía de catarata e implantación de lente, ¿cuál es su manejo en cuanto al lente? ¿Usted prefiere explantarlo o lo deja o cómo maneja esa parte? Es una buena pregunta porque puede llevar a confusión. Hay un tipo de endoftalmitis que es la endoftalmitis crónica, o Propionibacterium, el cual sí coloniza generalmente sobre la cápsula posterior donde está implantado el lente. Y hay sugerencias de o hacer una capsulectomía con el vitrectomo focalizada para limpiar bien el lente, y hay otra indicación también de extrusión del lente. En los casos de endoftalmitis, como veíamos en las agudas, exógenas agudas, no está indicado el lente porque uno trabaja sobre un germen que colonizó el vítreo, y con como vimos, una limpieza agresiva del vítreo estaría sacando toda la carga bacteriana posible y no estaría influenciado el lente en ese crecimiento bacteriano. Entonces, la extrusión del lente no tendría mucho sentido en estos casos. No, yo no lo hago tampoco. Vale, muchas gracias. yo tendría otra pregunta. ¿Cómo manejas tú los casos de blebitis? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar porque yo creo que son los casos más agresivos, más severos de endoftalmitis, y yo solo tuve uno, operé uno, y fue un pronóstico muy malo, muy malo. Generalmente estaría relacionado al germen, pueden ser bacterias gram negativas las que infiltran el vítreo, como Pseudomonas, y son muy agresivas. Sí. Realmente tuve un solo caso de blebitis y fue muy mal, el pronóstico muy mal. Pero el Pero se abordaje, trabaja de la misma manera. o sea, vitrectomía, listo. Vitrectomía agresiva y
Sí, de la misma manera, exactamente. Quitando el bulón o solamente limpiándolo, el bulón de Bueno, la... limpiando también, sí, por supuesto. Sí, limpiando también. Exacto. Ujú. Listo. Igualmente la ampolla está generalmente como necrosada, por lo menos en el caso que me tocó, y bueno, eso terminó mal, muy, muy agresivo. Y aquí hay otra pregunta en el chat. Doctor, buenas noches. Hablando del tema de antibióticos sistémicos, ¿qué opina del uso de meropenem y linezolid? Al ser antibióticos que han demostrado adecuada penetrancia intraocular y que logran niveles de concentración por encima de la concentración inhibitoria mínima adecuadas en estudios in vivo. Y una segunda pregunta nos hace el doctor Méndez: ¿cómo aborda las uveitis crónicas posquirúrgicas en su práctica diaria? Bueno, muy bien, sí, es lo que decíamos imipenem. Hay antibióticos actuales que tienen capacidad de infiltrarse dentro del vítreo y es una opción válida. No hay estudios todavía que revelen esa eficacia. Sin embargo, en el estudio de CUM, ellos utilizan antibióticos endovenosos. No hubo grupo comparativo con placebo, pero bueno, es una tendencia que es probable que pueda darse, sí, es cierto, es buena información. Y la segunda pregunta, perdón. ¿Cómo aborda las uveitis crónicas posquirúrgicas en su práctica diaria? Bueno, esa también son preguntas muy buenas para no decir difíciles de responder. Eh, Mirá, la uveitis posoperatoria, primero que es una situación muy solapada que uno muchas veces no asocia a la cirugía y la trata como, en realidad la terapia es la misma, pero voy al enfoque diagnóstico. Es muy bueno saber que existe, porque de esa manera uno la puede pensar. Hay asociación, generalmente son unilaterales y está por supuesto, seguida de un proceso intraoperatorio. El tratamiento en sí mismo es similar a todo tipo de uveitis posterior, porque son casos de uveitis no infecciosa y que requieren terapia antiinflamatoria. Terapia depende del grado de vitreitis que presente, o porque a veces también puede darse el caso de uveitis anteriores, posoperatorias solamente, que el tratamiento va a ser solamente tópico. Pero cuando hay infiltración posterior, sí, el tratamiento es como cualquier uveitis posterior. Tratamiento sistémico, esteroides a corto plazo e incluso inmunomoduladores. Pero es muy bueno saberlo porque muchas veces, como decía, no se asocia a la cirugía y sí está bien establecido el diagnóstico. Está muy bien la pregunta para recordar eso. Listo, doctor. Doctor, disculpe, tengo otra pregunta. En los pacientes que llegan con endoftalmitis de largo tiempo de evolución, con agudezas visuales en no percepción de luz, ¿cuál es el manejo que usted les da a esos pacientes? Bueno, depende de la complicación en que estemos enfrente. Una de las complicaciones de endoftalmitis crónicas más habitual es cuando el paciente empieza a tener el camino de la tisis bulbi. Eso hace después de un colapso del cuerpo vítreo, por la misma inflamación, el globo empieza a disminuir de tamaño, puedan aparecer calcificaciones en ecografía, y son todos signos indirectos de que está en camino de tisis. En esos casos, por supuesto, la parte quirúrgica queda obsoleta porque no se puede. Lo que uno busca en una cirugía, todo tipo de cirugía es visión, en todas. Uno opera para tratar o detener una progresión que genere el daño de la visión o mejorar la visión. En estos casos, con camino a tisis, obviamente no hay nada que hacer. Hay otros casos que pueden venir con hipotensión, solamente ocular, con una presión intraocular menor de 5, que también son casos muy difíciles de llevar. Y bueno, hay distintas terapias para incluso colocar viscoelástico
en consultorio dentro de la cavidad vítrea para mantener la tonicidad. Es algo de rescate que hemos hecho en algunos casos. Otro tipo de complicaciones que puede llegar al paciente con endoftalmitis, bueno, es el velamiento de la córnea también. Y bueno, eso va a depender de, como decía, del momento en que está esa endoftalmitis que ocurrió hace mucho tiempo. Pero el plazo de restauración es en periodo agudo. Si no se lo, por eso es muy importante el diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Cuanto antes mejor. No sé si respondí la pregunta, María Andrea. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. Hay otra pregunta, doctor. ¿Cuánto tiempo deja el aceite de silicón en estos pacientes? ¿Tiene algún tiempo, algún hallazgo en Sí, el examen físico que le haga pensar ya en retirarlo? sí, claro, la evolución es crítica. En 3 o 4 meses, si no hubo una PBR, ya es muy raro que ocurra después. Puede pasar, pero es más raro. Yo lo dejo 4 meses en casos de que la retina no tenga ningún signo de complicaciones, se retira y anda y funciona muy bien, anda muy bien, realmente. Los casos de PBR ocurren generalmente también dentro de ese periodo. Entonces, si hay PBR, bueno, por supuesto hay que volver a operarlo. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la asistencia? Bueno, en el momento no hay más preguntas. Doctor Andrés, muchas gracias por su asistencia a nuestro evento. Muy claro, todos los conceptos, los videos espectaculares. Muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Espero nos siga acompañando en este tipo de eventos académicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gran cariño a todos. Vale. Listo.